Muy buenas tardes, esta es una nueva edición de Apúntalo, el programa que produce la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU, y que se transmite semanalmente por esta cadena de Radio Universidad WRUO-FM en Mayagüez y WRTU-FM desde el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Deseo recordarles a todas y a todos los amigos que este espacio radial está disponible para la presentación de libros, de proyectos o de congresos que sean de interés para la comunidad universitaria y para el pueblo de Puerto Rico. A estos efectos pueden llamar al teléfono 787-758-8232, 787-758-8232. Hoy tengo el placer de darle la bienvenida a dos compañeros profesores, al compañero profesor y consejero profesional en la compañía Neomet, el compañero Cristian Romero Ramos. Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Y también disfrutamos de la presencia del compañero profesor del UPR Carolina, Iván Rosario, del Departamento de Justicia Criminal. Correcto. Recién bautizado, ¿verdad? Sí, recién bautizado y único en el sistema. Y único en el sistema. Bienvenido, compañero. Gracias. Hoy vamos a estar hablando del tema de la descriminalización de las drogas en Puerto Rico. Es un tema complicado. Muy complicado. Y es un tema muy importante, ¿no? Entender de lo que se trata en una sociedad en la que estamos sufriendo los efectos de muchas consecuencias negativas relacionadas al tema del uso de sustancias controladas. La descriminalización. Poco antes de comenzar el programa, hablábamos de algo que yo creo que puede ser un buen punto de partida para el programa. Es definir el concepto de descriminalización, empezando por lo básico: despenalización, descriminalización, legalización. Son muchas palabras que se usan cuando se habla de este tema, pero cada una tiene un significado particular y unas consecuencias, ¿no? No se defiende lo mismo. Así que quizás podemos comenzar explicando lo que y poniendo los términos sobre la mesa antes de ir un poquito más allá. Concuerdo. Pues siempre ha existido controversias en las definiciones de conceptos, ¿no? Pero hay que marcarlo dentro de lo que son políticas públicas sobre las drogas, que realmente son acuerdos sociales, legales, incluyendo políticos, que las sociedades establecen para cómo enfrentarnos a un problema. Por ejemplo, podemos decir que en nuestro sistema impera un modelo prohibicionista. Es una política pública prohibicionista, donde particularmente se criminaliza al usuario. El brazo de justicia criminal aplica normativas que la sociedad ha establecido porque ha prohibido el consumo de sustancias, ¿no? Ante ese hecho y ante el hecho que se ha demostrado en varios estudios en diferentes países del mundo que esta política prohibicionista no ha sido efectiva, que lo que ha creado es el narcotráfico, que ha creado el aumento de enfermedades de transmisión contagiosa, que ha creado una guerra contra los seres humanos, una guerra contra los pobres, una guerra contra los países dentro de los países productores, mientras que los países consumidores europeos como Estados Unidos no se ve la guerra y las muertes que ocurren por el narcotráfico tan intensas como en estos países productores. Pues se han desarrollado otros tipos de enfoques o políticas públicas para enfrentarse a el problema de la droga. Uno de ellos es la descriminalización. Yo quisiera que el compañero entonces definiera entonces lo que es descriminalización para que empezáramos por ahí la conversación. Yo creo que la descriminalización tiene que ver con eliminar la carga criminal a los sujetos, y no solamente desde la perspectiva penal o de justicia, sino social. Cómo un enfoque de descriminalización trae el bienestar para las personas y aumenta el acceso a servicios de estos sujetos. No es solo legal lo que estás diciendo. No solamente legal, la descriminalización tiene un componente de paradigma, ¿verdad? En cómo las personas, cómo la estructura, cómo el sistema maneja a las personas que tienen trastornos por uso de sustancias,
y los ve como personas con una condición crónica versus criminales. Así que es quitarle esa carga criminal a estas personas. La despenalización no tiene esa misma carga. La despenalización ya tiene un producto más legal, donde ya se enmienda el Código Penal, donde se limita lo que se va a hacer con la cantidad de una posesión de un sujeto, ¿verdad? Cuando lo cogen con una cantidad de sustancia. Si esa cantidad de sustancia está dentro de la pena y lleva una condena de cárcel, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué se hace? La descriminalización tiene que ver más con que esa persona no pasa al sistema penal, sino tiene que ir a un sistema de recuperación, puede haber una multa, pueden haber otras sanciones que no necesariamente criminalizan a las personas. Por ejemplo, las leyes de tránsito. Uno comete una infracción de tránsito y por comerse una luna lleva preso, ¿verdad? Que es una conducta que no debería hacerse, pero las personas no son procesadas criminalmente porque estas políticas públicas entienden que invertir recursos en procesar a un individuo por una situación que no amerita es un gasto de recurso social. En cuanto a la regulación tiene otras implicaciones, porque le llamamos también legalización, pero a mí me gusta utilizar más el término de regulación de los mercados, porque es menos confrontativo y las personas quizás lo podemos entender mejor. Un ejemplo es la metadona. La metadona es un medicamento que ha sido para tratar los trastornos por uso de opioides por excelencia, al igual que la buprenorfina, pero particularmente la metadona tiene un alto potencial de sobredosis, ¿verdad? Si se utiliza de forma inadecuada. Y causa euforia también, que se puede, ¿verdad? Se presta para que las personas la usen de forma recreativa. Pero ¿qué ha hecho el Estado? La ha regulado a través del Estado, que es quien es el único que puede darle y tiene unas condiciones para poder darle, donde las personas que están en unos procesos iniciales tienen que ir diariamente a recogerla para que no puedan utilizarla para más ninguna otra cosa. ¿Y cuáles son los resultados de esa política pública? Es que cuando uno ve las estadísticas de las muertes por sobredosis, la metadona está en una playa, en el horizonte, ¿verdad? Porque no hay muertes no se documentan un problema por muertes por metadona, porque la regulación permite que el Estado tenga control, o las personas o las organizaciones que puedan prescribirlo tengan control y regulen para el beneficio. ¿Cuál es el problema en Puerto Rico? Que en Puerto Rico le hemos dado una carga, ¿verdad?, criminal o moral a lo que son los usuarios de sustancias. Y yo siempre pues hablo de este ejemplo. Si nosotros imaginamos un adolescente o un joven adulto de 18 años que se inicia a vender drogas en el narcotráfico, y también tenemos un usuario de opioides inyectables que empieza a consumir heroína. Si nosotros nos preguntamos cuál de esas personas tiene más riesgo de morir primero, pensaríamos, ¿verdad?, que, pues claro, el que vende droga, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la sustancia le hemos dado una peligrosidad, pero realmente la venta, la distribución, la falta de una política pública es más peligrosa, y la podemos ver en nuestros periódicos, en nuestras noticias, como ya contamos los asesinatos y contamos la violencia que genera el narcotráfico como si fuese casos de influenza, a ese nivel. O sea que el vínculo de la actividad criminal con la que se suele usar el uso de este tipo de sustancias es producto de las políticas públicas que se implementan para tratar lo que es un problema de salud. Voy eso por ahí. es completamente cierto. O sea, el narcotráfico es producto de la economía de mercado, porque el narcotráfico sigue un modelo de Walmart con asociados y todo, es el mismo modelo. El narcotráfico y el narcomenudeo. Y el narcomenudeo, exactamente, sí. El narcomenudeo, como explicamos en la otra ocasión, en el otro programa, es lo que llamamos los puntos de droga, que es realmente lo que genera la violencia. Pero retomando el punto de las políticas públicas, no puede haber una política pública que sea aplicable en forma homogénea a todos los países. Cada país, cada cultura, cada sociedad tiene unas necesidades particulares. Por ejemplo, iniciamos el tema de la descriminalización, ¿no? Y el referente es Portugal, que en el 2001 descriminalizó toda la droga. Pero Portugal tenía un problema particular que no necesariamente que es el mismo nuestro, ¿no? Tenía una gran tasa de usuarios de heroína, lo que creaba unos problemas particulares.
Y el referente de Portugal lo que realiza el proceso, cómo se lleva a cabo, es que cuando un oficial de la policía te encuentra con una cantidad definida ya en la ley para uso personal para una semana, lo que hace es que te refiere a una junta administrativa. Esa junta administrativa está compuesta por un médico, un trabajador social y tiene también un abogado. Esa junta te va a tratar, te evalúa un sinnúmero de cosas y va a determinar si necesitas ayuda, si lo que va a darte una orientación, etcétera. Ahora, si el oficial de la policía te coge con una cantidad que excede los parámetros de lo que dice la ley, te van a llevar al sistema de justicia criminal. Y lo interesante es que Portugal descriminalizó todas las drogas. Ha bajado la tasa de usuarios de sustancias, han disminuido la tasa de contagios por intercambio de jeringuillas. Todos los aspectos de la salud relacionados al ámbito del consumo de sustancias ha mejorado en Portugal. Sí, pero yo también tengo entendido, y tú me confirmas, ¿verdad? Que lo que hacen también es que parte del dinero que se usaba antes en esa política de mano dura ahora está dirigido a crear programas de reintegración al mundo laboral, de reinserción, de reconstruir toda esta serie de redes sociales, ¿no? Que es lo que se ha identificado como parte del problema. Completamente Ajá. cierto lo que estás aseverando. De hecho, es como aquí en Puerto Rico, si nosotros cogiéramos gran parte del presupuesto que se le asigna a la policía para armas, para grilletes, para lo que sea, ¿no? Y lo asignamos a prevención y a tratamiento, imagínense en todo lo que podríamos lograr. Pero eso requiere un cambio en el paradigma, como dijo el compañero, y es la idea de mirar ya al usuario no como un criminal, sino como una persona que requiere. No es una guerra contra las personas, ni es una guerra contra las drogas, es una guerra para crear nuevas condiciones de servicios de salud para los necesitados, que serían los usuarios de sustancias. Yo parto de la premisa que el problema de uso de sustancia, o lo que conocemos o llamamos adicción, es un problema de los pobres. Y yo siempre digo que si llega a haber sido un problema de los ricos, se hubiese resuelto. Se trataría distinto y las políticas públicas fueran distintas. Que hay personas de clases sociales altas que sufren este tipo de trastornos, eso es cierto. Pero es como cuando hablamos de violencia de género, quienes sufren la violencia de género son las mujeres. Que hay hombres que sufren violencia de género, pues cierto, pues eso es una realidad. Pero generalizar y poner y partir de la premisa que el trastorno de uso de sustancias le afecta de igual a todas las personas, yo creo que es un error. Y debemos de empezar por el reconocimiento, ¿verdad? A mí me gusta mucho utilizar la palabra reconocer porque es un palíndromo. Y no importa desde qué perspectiva nosotros podamos verla, sigue diciendo reconocer. Y nosotros tenemos que ver qué políticas de droga nosotros tenemos. Tenemos un modelo moral jurídico que atiende el problema de sustancia como un problema de justicia criminal. A mí me gusta siempre definir lo que es la justicia, lo que es el criminal, ¿verdad? Y quiénes son los criminales en Puerto Rico. Vamos a hablar de eso. Yo tengo por aquí las estadísticas del 2015 del perfil de corrección que plantea que 69% de las personas que están confinadas tienen un trastorno por uso de sustancias. ¿Qué delitos están cometiendo estas personas? Están cometiendo delitos contra la vida, delitos por apropiaciones y delitos por posesión de sustancias. Así que hay varios delitos que cometen estas personas, pero entonces tenemos a las personas con trastorno por uso de sustancias encarceladas. 97% son hombres, 93% del sistema escolar público, 22% solamente ha completado el cuarto año, 22% no tuvo experiencia de trabajo, 17% no tiene ingresos, 47% tenían ingresos de un centavo a $20,000, que sabemos que eso está dentro de los estándares de pobreza. Y 79% de ellos ingresaron desde el 2010 al 2015, en media década, que ahí yo creo que tuvo que ver también los cambios del Código Penal de Dora Nevares y todo lo que ocurrió en esa media década. Pero quienes nosotros pensamos que son los criminales son personas empobrecidas, en desventaja, que no pueden tener un acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque desde la visión contractualista que tenemos nosotros las personas, un contrato social que pactamos, una regla y delegamos en el Estado unas responsabilidades, las personas que no logran generar esos acuerdos terminan encarceladas.
Y esa visión de la justicia se hace para la mayoría y las minorías siguen siendo, viviendo en condiciones de vulnerabilidad y quedan incapaces de establecer contratos que nosotros, las personas que no tenemos problemas de sustancia, podemos acordar. Son seres humanos desechables desde una perspectiva sociológica. Y es interesante porque la producción económica que va a generar la transacción, eventualmente van a las economías, van a los bancos a través del lavado de dinero. Y en Puerto Rico todos sabemos que, por ejemplo, no existirían los grandes centros comerciales si no hubiera narcotráfico. Es una gran pregunta, o sea, esto crea un problema también, o sea, cualquier política pública que se establezca eventualmente en cualquier país del mundo tiene que considerar cómo va a emplear a todas las personas que están en el narcotráfico, en el narcomenudeo. Hay grandes interrogantes. Por ahí es que quiero ir. Hago la pregunta obvia. ¿Ustedes están a favor de la descriminalización? Sí. Sí. De la criminalización. O sea, Es que más, ustedes y no es cualquier opinión, porque es la opinión de dos profesionales del campo. nosotros creemos mucho más todavía. Nosotros creemos en un modelo de salud pública integrado que puede tener despenalizar alguna sustancia, descriminalizar alguna sustancia y regular otros tipos de sustancias. O sea, con unas características particulares según las necesidades de la sociedad puertorriqueña. Pues eso es lo que, ahí es donde yo quiero llegar. Quiero que ustedes expliquen, ¿verdad? ¿Qué tipo de modelos ustedes piensan que podrían proponerse, ¿verdad? Como política pública en Puerto Rico, pensando en que el caso de descriminalización, como algunos lo han planteado, y ustedes me dirán su opinión, que hemos vivido en los últimos años, ha sido con el cannabis medicinal, ¿no? Desde una perspectiva médica, se propone, se ve como el cannabis como un medicamento que puede ayudar. En ese sentido se le va quitando el estigma a ciertas personas que usaban, ¿verdad?, el cannabis, a pesar de que todavía lo mantiene en cuanto a lo recreacional, ¿verdad? Eso ha ido cambiando. Y ha sido controlado como un negocio, ¿no? Ha sido Claro. regulado por el Estado, pero, y ahí le añado para que ustedes lo comenten, ¿verdad? Le añado el elemento que Cristian trae de la pobreza, un modelo de desarrollo económico que beneficia a un sector, pero a muchos otros no. O sea, que es polémico, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado este negocio del cannabis medicinal? Es un modelo que puede ser utilizado para inspirarnos en una, ¿verdad? En esto que ustedes están planteando como solución al problema, la descriminalización, despenalización, o no. ¿Cuáles son los problemas que ustedes proponen que es diferente? Pues mira, esto del cannabis medicinal, en algún momento muchos de los profesionales que trabajamos en el área discutimos este asunto y muchos pensamos en algún momento que era un adelanto sobre la política pública. Otros pensamos como que de momento, espérate, si se desvíen cómo se está manejando esto, puede ser que vengan, se reviertan las políticas públicas y entonces los adelantos sigan estancados. Pero hay que establecer que la misma conducta que hace un negociante con el cannabis medicinal posiblemente puede ser la misma conducta que haga una persona que vive en desventaja y uno puede ir preso y el otro lo está haciendo a base de ley, ¿verdad? Que esto no se hizo por razones de salud pública ni se hizo de una forma estructurada donde se le permitiera trabajar a las personas que ya eran expertos manejando el cannabis. Eso no sucedió. Pero hay que hablar en Puerto Rico de lo que son las políticas públicas que nosotros heredamos. Nosotros heredamos la política estadounidense de la prohibición de la sustancia y hay que establecer que Estados Unidos es el país que más consume drogas en el mundo. Y posiblemente quien de los peores que maneja la situación. Ahora mismo están enfrentando una crisis de opioides que en el 2017 se reportaron sobre 72,000 muertes por sobredosis. Esto equivale a que un avión con 130 personas se estrelle diariamente, a esa magnitud. Y la forma en que se está manejando todavía sigue entrancada sobre las políticas tradicionales. Yo creo que nosotros debemos de repensar lo que no ha funcionado y reconocer que la sustancia, mira, puede ser que sea peligrosa, puede ser que no, pero las condiciones en que viven las personas que usan drogas son peores. Bajo la política actual, nosotros tenemos personas inyectándose sustancias en lugares insalubres, donde a ningún ser humano se le ocurriría poder estar ahí sabiendo que se puede contagiar de una bacteria en un lugar donde estás haciendo una venopunción, estás introduciendo una sustancia a tu cuerpo. Esa insalubridad
¿verdad? La permitimos a nosotros por no tener una visión salubrista. Yo pienso que, concretamente a la pregunta, si el manejo debía ser como se está trabajando con el cannabis medicinal, yo te diría que no. Y es mi opinión personal, yo veo aquí, no veo uniformidad. Yo creo que la ley debió permitir que las personas sembraran su planta de cannabis en su hogar, como hizo Uruguay, con una cantidad particular. En algunos estados de Estados Unidos. Eso es correcto. Y básicamente lo que se ha hecho es manejar para resolver un problema, o pensaban que iban a resolver parte del problema económico que tiene la economía, ¿no? Puertorriqueña, especialmente el gobierno, la cuestión de los ingresos, sobre todo. Yo considero que lo que se debiera hacer tenía que responder a otras cosas y pensar más en el usuario, en las necesidades, en las comunidades, en los derechos humanos, en las necesidades particulares que tiene, en la situación particular que tenemos Puerto Rico cuando hablamos de sustancias, que hay un problema serio de violencia creada por el narcomenudeo. Que se crea a la vez entre grupos marginados, que a su vez tienen unas dificultades de acceso a lo que tienen unas poblaciones con beneficios económicos mucho más marcados en esta sociedad. Es una relación de desigualdad en estas comunidades donde no hay trabajo, donde los jóvenes muchas veces cuando salen de cuarto año, la opción que tienen muchas veces, porque no hay muchas, es el punto de droga porque les genera un atractivo. Bueno, es como decir y pensar que el narcotráfico genera tanto dinero que corrompe todo el sistema. Y por ahí va un poco la pregunta que yo hacía. Este modelo de la legalización del cannabis medicinal en Puerto Rico es un modelo excluyente de aquellos que eran los vendedores tradicionales, por lo menos a niveles más bajos en la jerarquía, ¿no? Decir, no le conviene a los pobres y no le conviene en cuanto al enriquecimiento por la venta de productos ni al acceso, porque estas licencias cuestan, los productos cuestan mucho dinero y o sea, que seguimos excluyendo a los pobres tanto de las ganancias como del acceso, ¿no? Es interesante porque las clases sociales altas a principios del siglo XX y finales del XIX crean sus hijos van a estudiar medicina, crean el dominio del control de las plantas psicoactivas a través de las farmacéuticas y crean los núcleos de venta que son las farmacias. Y ahora vienen y hacen lo mismo, con lo que ellos habían declarado ilegal. Ahora controlan también la producción, venta, distribución y todo lo relacionado con el cannabis medicinal. La gran ironía Claro. Lo vemos sobre todo en los estados donde se ha legalizado el uso recreativo del cannabis en Estados Unidos, que hay personas que están presas por la venta del cannabis, mientras ahora es legal ir a comprarlo, ¿no? Claro. Y ha cambiado la imagen. Correcto. Y el estereotipo de esa persona que está presa es un pobre negro o latino. Y el estereotipo del que te vende en el dispensario es un blanco de una clase media o alta. El dispensario es como ir a un restaurante y a un punto es como comprar una cajita de pollo con papas. Entonces, pues el acceso va a depender y también esto mismo pasa en el narcotráfico. En el narcotráfico hay personas que tienen mayores privilegios, que viven en unos escenarios donde pueden tener un movimiento más de sustancia y funcionan igual que una empresa capitalista. No es lo mismo trabajar en un restaurante sencillo que trabajar en un restaurante que es fine dining, ¿verdad? Que la propinita que se va a hacer el mesero va a ser un poquito más jugosa. Y esos determinantes económicos también interfieren en la visión que hay sobre el narcotráfico, pero generalmente los que trabajan en el narcomenudeo o narcotráfico son personas que están empobrecidos, que imitan las clases sociales altas y que gastan el dinero y se quedan empobrecidos igualmente. ¿Cuál es la propuesta que tenemos los salubristas? Aumentar el acceso a servicios. En Puerto Rico tenemos una crisis de acceso a servicios. El servicio está en manos de organizaciones que no tienen práctica basada en evidencia. En Niomes Center estamos incorporando un programa de asistencia medicada con buprenorfina, ¿verdad? Con un tratamiento integrado, donde tenemos dentro del mismo escenario tenemos
médico, tenemos farmacia, tenemos trabajo social, tenemos consejero en adicción, tenemos psicología clínica, tenemos servicios de nutrición y todos esos servicios integrados hace que el paciente llegue como llegue, sin plan médico, sin dinero, como llegue, nosotros le vamos a dar el servicio y lo vamos a navegar por los servicios ya que existen. Y por ejemplo, ¿cómo cambiamos los paradigmas? Un sujeto que quiera lograr hacer recuperación y quiera a lo mejor dejar de consumir una cantidad específica, o como pasa en Puerto Rico, el sujeto usa heroína y cocaína, va al tratamiento, deja de usar heroína y cocaína, empieza a fumar marihuana, entonces lo sacan del tratamiento porque está usando droga, ¿verdad? Y ese concepto basado en abstinencia, que es el todo o el nada, hay que discutirlo bien porque posiblemente con los que fuman marihuana ahora pueden ser sus recursos de apoyo y se le está diciendo, no, las amistades, ¿verdad? Porque no se entiende en el contexto en que se usa sustancia en nuestro país. Reconociendo el problema, brindar acceso a servicios formales donde podamos tener prácticas basadas en evidencia. Algo que pasa en Puerto Rico es que las personas que están en tratamiento de MAT, que es medicación asistida con buprenorfina o metadona, están protegidos por la ley ADA. Son personas que cualifican para ser personas con disability. Y en Puerto Rico los centros residenciales dicen, no, si está con buprenorfina, aquí yo no lo recibo. ¿Verdad? Es el equivalente a tú eliminar la rampa de impedido porque dices que no quieres impedidos ¿verdad? Cómo se le violenta el derecho, y cuando son los usuarios de sustancias, son las poblaciones que no se organizan para poder reclamar derechos por la misma, ¿verdad?, circunstancia de desventaja en que viven. De fragilidad. Los negros en Puerto Rico se organizan, las mujeres se organizan, las poblaciones LGBT se organizan, pero el usuario de sustancias, por las condiciones en que los tenemos viviendo, no pueden organizarse para reclamar derechos. Y a mí me parece interesante y sobre todo pues, que haya iniciativas desde el punto de vista salubrista de tratamientos que están basados en evidencia, ¿no? Y me parece muy interesante el debate que se ha desatado en los últimos años para que esto sea lo que prevalezca en Puerto Rico. Y yo reconozco, ¿verdad?, ese esfuerzo, por lo menos me parece que es un esfuerzo heroico, sobre todo en un Puerto Rico en donde hace falta un cambio más grande a nivel del Estado, ¿no? Sí. Y con esto ya me hacen la seña que el tiempo se nos acaba. Programa nunca da. Seguiremos en una segunda parte en el futuro hablando de este tema tan interesante. Les agradezco haber sacado un poco de su tiempo para estar aquí compartiendo con nosotros. Y a ustedes, amigos y amigas Radio Escucha, les agradecemos su sintonía. Gracias a Isa Santos por el apoyo técnico. Les recuerdo que este programa, al igual que otros programas de Apúntalo, están disponibles en YouTube. Entran a la plataforma de YouTube y ponen programa Apúntalo. Así que muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.